Hola amigos, y bienvenido en Nueva Ciencia. En el vídeo de hoy descubriremos 7 fascinantes hechos sobre Rey Salomón. Pónganse cómodo. Y comencemos. 7. El tercer rey. Salomón fue el tercer rey de Israel, después de Saúl y David. Construyó el famoso Templo de Jerusalén y reforzó las estructuras políticas y comerciales del Estado. En la Biblia se le recuerda por su sabiduría y sapiencia. Hijo del rey David, Salomón fue designado sucesor de su padre. A su ascenso al trono, se opuso su hermanastro mayor, Adonías, que, apoyado por el pueblo, ya había intentado hacerse coronar rey antes de la muerte de su padre. Salomón, que subió al trono en el 961 a.C., se deshizo de su hermano, matándolo, y eliminó a sus partidarios, enviándolos a la muerte o condenándolos al exilio. 6. La alianza. Salomón formó una alianza con Hiram, rey de Tiro. Fue un acuerdo entre los dos monarcas, que tenía como objetivo fortalecer el reino de Israel y aumentar el poder de ambos reinos. La alianza fue firmada en el año 1000 a.C. y establecía que Salomón le proporcionaría a Hiram madera para la construcción de sus naves, trigo para alimentar a sus súbditos y una parte de la plata y el oro que recibía. A cambio, Hiram le proporcionaría tanto a Salomón como a sus súbditos los materiales necesarios para construir el Templo de Jerusalén. Esta alianza también establecía que los dos monarcas intercambiarían regalos como signo de respeto y amistad, y se comprometieron a ayudarse mutuamente, en caso de que cualquiera de sus reinos fuese atacado por enemigos externos. 5. El descontento popular. Salomón amaba la ostentación, y a menudo adoptaba las actitudes prepotentes y arrogantes de los tiranos orientales. El descontento popular estalló en la rebelión de Jeroboam, que intentó destronarlo. Salomón consiguió derrotar a Jeroboam en vida, pero a su muerte el 922 a.C., el estado se dividió. El hijo de Salomón, Roboam, conservó el reino de Judá, con capital en Jerusalén. Jeroboam formó el reino de Israel, con capital Samaria. 4. La hija del faraón. Salomón se casó con la hija del faraón egipcio, probablemente Ramsés III, alrededor del año 965 a.C., que le trajo como dote la ciudad de Gezer. El matrimonio entre Salomón y la hija del faraón fue un acto político. El soberano egipcio esperaba que esta boda contribuiría a la estabilidad de los dos reinos, y se cree que fue un evento muy lujoso, con regalos extravagantes. El propio Salomón fue presentado con una gran cantidad de oro, enviada desde Egipto. Sin embargo, este matrimonio con una extranjera no fue del agrado del pueblo, que le reprochó que tolerara, y tal vez participara, en el culto a los dioses de su esposa, y de las numerosas mujeres extranjeras de su harén. 3. El harén. Salomón, que había exportado minerales a los reinos de Arabia y Etiopía, a cambio de oro, plata y marfil, y había cobrado impuestos a las caravanas de camellos, perdió por primera vez el rigor religioso y moral, quebrantando el primer mandamiento de la ley de Dios. Permitiendo el culto y la adoración de dioses en su reino, y según algunos escritos, cayendo él mismo en la idolatría. En el apogeo de su poder, como resultado de alianzas matrimoniales muy comunes entre las familias reales, Salomón tomó esposas de diferentes culturas, y erigió un harén de 700 legítimas, y 300 concubinas, y construyó altares a otros dioses extraños. 2. Poderes mágicos. En la imaginación colectiva, Salomón es un personaje místico. Libros como Las 1001 noches afirman que poseía el poder de un gran hechicero, lo que le permitió crear un imperio y apresar a los demonios del desierto, los Ifrit, para guardarlos en vasijas selladas, por siempre. Está mencionado en la Biblia, la Torá, el Corán y en la Leyenda Áurea, una obra medieval sobre cuentos místicos. El hexagrama de la estrella de David
símbolo mayor del judaísmo y de la sabiduría divina, se dice que representa la unión entre la conciencia y el inconsciente. Además, el vértice del triángulo que apunta hacia arriba, alude a la sabiduría y a la divinidad, mientras que el vértice que apunta hacia abajo, simboliza las tinieblas. 1. El juicio de Salomón. Concluyamos con su anécdota más famosa. El juicio surgió de una discusión entre dos mujeres, cada una de las cuales afirmaba ser la madre del mismo niño, recién nacido. Salomón aceptó resolver el caso con una ingeniosa solución. Para determinar quién era la madre verdadera, sugirió dividir al bebé en dos partes, una para cada mujer. La verdadera madre del niño claramente se opuso a esta decisión, y rogó al rey que dejara el bebé a la otra mujer. Salomón, reconociendo su sacrificio como madre, le entregó el niño como un acto de justicia. El juicio de Salomón se recuerda como un ejemplo de sabiduría y justicia. El vídeo acaba aquí. Si te gustó, no olvides dejar un like y suscríbete al canal.